empezar a grabar. Y comenzó a grabar entonces la acción asociada a resolver el ejercicio 3. Esa es la pizarra de... Para desarrollar este ejercicio, vamos a integrar lo que sea. Este ejemplo es bastante útil en el sentido de que podemos aprender a integrar cuando dos variables de integración no son independientes entre sí. En este caso, entonces, lo que teníamos era un formato buscado, donde el objeto es macizo, tiene cierto volumen. Tenemos un diámetro B arriba, un diámetro A abajo y una altura total H. Y la gracia está caracterizado por un ángulo alto, en el sentido de que si fuese un cono completo, el ángulo entre la vertical y esta parte del cono, que es esta representación sobre que se llama algo así, es alto. En ese sentido, todos estos datos están como, por así decirlo, sobredefinidos. ¿Ya? Solamente necesitaríamos H, A y alfa, o H, A y B, o B, H, alfa, etcétera, para poder tener definido el cono completo. Uno de estos, entonces, va a estar dependiente, o podemos encontrar una relación para cualquiera de estas cosas en función de las otras tres datos. Y este cono está cargado, el proceso con el cual se cargó en realidad a lo mismo para este ejercicio. Aquí nos dicen que es fricción por el aire, y en ese sentido entonces queda con una densidad uniforme volumétrica ρ sub 0. Y lo que nos piden es el potencial en algún punto del eje, en algún punto de esta recta roja que estoy dibujando acá, ya sea hacia abajo del cono, hacia arriba del cono, o dentro del cono. Perfecto. Quiero ver cómo va el video. Sé que está enfocado en ese tipo de cosas. Bueno, de todas formas les voy a subir el desarrollo en PDF, ahí van a poder ir siguiendo toda esta inteligencia que acabamos de hacer con el dibujo que está en la figura 1. Entonces, como vimos en la clase auxiliar de la semana pasada, si queremos calcular el potencial eléctrico en el punto R del espacio, eso lo podemos calcular a través de una integral para una distribución continua de cargas como 1 partido en 4pi epsilon 0 con la integral de un diferencial de carga, que en esto depende de la posición en la cual está la distribución de cargas, dividido en el módulo de el vector el punto en donde quiero calcular el potencial, menos un punto arbitrario de la distribución de carga, donde SR' corresponde a la posición de la carga puntual de Q'. La diferencial en este caso. Perfecto, y como en este caso tenemos una densidad volumétrica, sabemos que este diferencial lo podemos escribir como la densidad volumétrica de carga por un diferencial de volumen. Donde en este caso nos dicen que esta densidad, perdón, es uniforme, por lo tanto esto nos va a quedar como el ρ sub 0 por un diferencial de volumen. Y entonces ahora tenemos que decidir qué coordenadas usamos para parametrizar el cono. En este caso es truncado, así que va a ser difícil con cualquier tipo de coordenadas que utilicemos. Y a partir de eso definir el diferencial, definir el límite de integración y darnos cuenta cuáles son las variables de integración que no son independientes. Hay dos que van a depender entre ellos, que van a estar relacionadas uno a uno. Bueno, para los conos podemos usar coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. En el caso de conos cuando están completos, lo mejor que nos conviene usar es coordenadas esféricas, porque aquí tenemos así el ángulo θ, y el resto lo podemos recorrer con la distancia radial y el ángulo φ. Pero en este caso, al ser un cono, como tenemos un rad, una distancia radial que no va a partir en el 0, y que además va a ir cambiando, dependiendo del ángulo cenital, vamos a tener en ese caso dos coordenadas que no son independientes, la distancia radial y el ángulo cenital. Si ocupamos coordenadas cilíndricas,
vamos a tener el mismo problema, pero entre la altura y la coordenada radial. Pues cuando yo me paro en cierta altura del cono, voy a tener distintos límites para el límite superior, voy a tener distintos valores para el límite superior de la integral radial. A esta altura, la distancia radial llega hasta este punto. A otra altura, la distancia radial llega a un punto anterior. Entonces, si cojo coordenadas esféricas, el ángulo cenital y la distancia radial no son independientes entre sí. Si cojo coordenadas cilíndricas, la altura y la distancia radial no son independientes entre sí. Y con cualquiera de las dos vamos a tener que encontrar una relación, así ocupamos el set de coordenadas que más nos convenga o que estemos más familiarizados. En este caso, lo que vamos a hacer es usar coordenadas cilíndricas. Y entonces, después de esta clase, un buen ejercicio para ustedes sería resolver esto mismo, pero haciendo uso de las coordenadas esféricas. Perfecto. Si ocupo coordenadas cilíndricas, primero que todo, ya que voy a tener un volumen, el diferencial de volumen que vamos a usar es el diferencial de volumen para las coordenadas cilíndricas, que corresponde a R. En este caso voy a poner primero el de phi, que es la coordenada que va a tener independiente, por DR, por DC. Confirmamos que, si es que lo traemos directamente, confirmamos que tenga dimensiones de volumen, distancia por distancia por distancia, eso está perfecto. Entonces, debe estar correcto si confirmamos el estado de nuevo. Entonces, ahora tenemos que entender cuáles son los límites de estas variables para la integral. Primero, para el ángulo azimutal, vamos a tener integral entre 0 y 2pi, porque estamos tomando en cuenta todo el cono alrededor de su eje de simetría. Por otro lado, podemos escoger ciertos límites para la altura, ciertos límites para el radio, pero tenemos que recordar que el límite superior para el radio o el límite superior para la altura va a depender de la otra variable. Para poder entender eso de forma gráfica, podemos intentar hacer un dibujo, un punto arbitrario, supongamos que este punto de acá va a ser nuestro diferencial de Q. Y entonces lo que queremos entender es, tomando en cuenta ese punto de Q, cómo recorremos todo el disco en el cual está en esa altura. Recuerden que este vector es el R', si es que ocupamos como origen el centro de la base del cono. Entonces, si ocupamos como origen el centro de la base del cono, tenemos el vector que apunta a dq, y en este punto, entonces, estamos integrando a cierta altura arbitraria, la cual vamos a llamar h minúscula, que va a ser nuestra variable de integración en el caso de las coordenadas cilíndricas. Entonces, en vez de dz, aquí voy a poner un dh. Y esa va a ser la altura que voy a medir. La distancia radial en la cual estoy integrando en este punto va a ser esta de acá. Y el ángulo en realidad va a ser el lugar en el que esté proyectado, el lugar en el que esté, perdón, en el disco que está a esa altura. ¿Sí? Esta parte no nos interesa mucho. Lo que queremos encontrar es una relación entre la altura y este límite superior, o entre este radio y este límite superior. Entonces lo que tenemos hasta ahora, tenemos que imaginarlo desde el punto de vista geométrico, el siguiente. Si yo estoy en este punto, a cierta altura, en cierto radio, yo puedo escoger primero integral con respecto al radio o integral con respecto a la altura. Y para eso tengo que darme cuenta de que según lo que escoja, el límite superior de la otra variable va a depender de la primera variable que estoy escogiendo. Por ejemplo, si quiero dejar el radio fijo, cuando tengo este radio, la altura va a venir desde 0 hasta h. ¿Okay? Pero si después me paro en otro radio distinto, voy a tener en cierto punto otra altura distinta a la cual integral. ¿Sí? Entre 0 y b medios voy a tener que la altura es h completa, pero después de cierto radio, que son un poco más grandes, voy a tener que llegar hasta otra altura distinta. Se me complica desde ese punto de vista, así que mejor voy a ver qué pasa en cada altura constante. Si me paro en cierta altura h e integro en el radio, voy a tener que integrar desde r igual 0 hasta este R máximo, que mejor voy a seguir escribiendo como R sub m nomás, para no tener que escribir tanto. Entonces, cuando me paro a cierta altura h e integro en este disco, voy a estar integrando en un disco que va desde un radio 0 hasta un radio R sub m, en donde es este radio entonces el que tengo que encontrar, esta distancia es la que tengo que encontrar
en función de los demás datos del cono. Para hacer eso, tomamos en cuenta lo siguiente. Porque supone que se marca en azul. Yo voy a dibujar el triángulo que vamos a usar ahora en azul. Entonces, vamos a tomar en cuenta el triángulo de acá. Y como esta línea es paralela al eje de simetría, y esta línea claramente es paralela al del cono, que vamos a llamar así, el ángulo alfa se repite en este punto. Para cualquier altura que tomemos, si tomamos una altura un poco más baja, el triángulo va a ser más chiquito, pero se va a seguir siendo el ángulo alfa. Esta distancia de acá es h. Esta distancia de acá es a medios, ¿okay? El radio de la base inferior, menos la distancia radial que yo quiero calcular. El límite máximo de nuestra coordenada radial. Y entonces, tomamos en cuenta que h es h es igual al hipotenusa por el seno de alfa, y a medios menos Rm es igual al hipotenusa por el seno de alfa. Podemos llegar a la conclusión de que a medios menos R sub m, todo esto dividido en h, es lo mismo que la tangente del ángulo. Y entonces, reordenando, podemos llegar a la conclusión de que el límite superior para la coordenada radial a cierta altura h va a ser igual a medios menos esta altura h por la tangente del ángulo. Entonces, este cálculo lo hicimos para lo siguiente. Recuerden que lo que estábamos estudiando eran los límites de nuestras variables en la integral. Pero teníamos el problema de que la altura h y la distancia radial r eran independientes. Pero ahora sabemos que esta altura h la podemos variar entre 0 y h mayúscula. Para cada una de estas alturas vamos a tener que la distancia radial va a ir entre 0, que parto en el eje de simetría, en un tipo de altura h mayúscula, e integro hasta r sub m, que depende de a. Voy a escribir una cosa con por. Hay que hacerlo bien. R sub m, perdón, la coordenada radial va a ir entre 0 y r sub m. Creo que se ve todo relativamente claro. Oh, sí, se ve mal para la gente. Ah, claro, debe ser también el. Creo que voy a acercar mejor a un bloque a la vez. Ahí está el dibujo, para que quede como en la imagen del video. Y aquí está la otra pizarra. La voy a explicar al tiro de nuevo entonces. Como tenemos una distribución de carga volumétrica, a partir de nuestra expresión para el potencial, reemplazamos el dQ como el rho sub 0 por un diferencial de volumen. Escogimos trabajar en coordenadas cilíndricas para poder expresar los límites físicos del cono. Entonces, como usamos coordenadas cilíndricas, el diferencial de volumen es el que conocemos para este tipo de coordenadas. En donde, en vez de usar z para la coordenada de la altura, ocupamos h para así no confundirlo con la coordenada z que igualamos a continuación. Ahora que escogimos las coordenadas cilíndricas, debemos escoger límites para la integral que sean consistentes con los límites físicos del cono. Entonces, como estamos integrando alrededor de todo el eje de simetría del cono, el ángulo que tenemos que usar, para que tenemos que seguir la integral, es entre 0 y 2π, la vuelta completa alrededor del eje de simetría del cono. Luego, para las alturas, viendo nuestro dibujo, podemos entender que la altura del cono va entre 0 y h mayúscula. Ese es un dato directo. Entonces, escogemos S como el límite superior.
Ese es como límite superior, perdón, como límite inferior y límite superior para nuestra altura. Y por último, la distancia radial, o el límite superior de la distancia radial, va a depender a cuál altura estamos. Porque si estamos en la base del cono, vamos a integrar entre 0 y a medios. Si estamos al final, vamos a integrar entre 0 y de medios. Y cualquier punto entre medios, vamos a estar integrando entre un radio 0, que es el eje de simetría del cono, y algún radio que va cambiando dependiendo de la altura, porque esto es un triángulo. Entonces, en ese sentido, el límite superior de la distancia radial es el que cambia para distintas alturas, y es eso mismo lo que tenemos que encontrar en este punto de acá. ¿Ya? La distancia radial va a ir entre 0 y algún límite máximo que depende de la altura. Eso lo podemos encontrar, así usando geometría, a partir de un triángulo semejante que se genera entre la altura h minúscula, que esta es la variable de integración, y la distancia de acá abajo, que es a medios, radio completo, menos este radio máximo, dependiendo de en qué altura estamos. Y entonces lo que dijimos fue, h minúscula es esta hipotenusa por el coseno. Entonces que esta distancia es esta hipotenusa por el seno. Y por lo tanto, seno partido en coseno es igual a la tangente del ángulo. Y con eso, después de unos pasos algebraicos, soy capaz de despejar mi radio máximo para cierta altura en función de los datos del cono. Y con eso entonces tengo listos lo que son los límites de la integral más que nada. Ahora lo que me falta es armarla a partir de cuál es el punto en donde yo quiero calcular mi potencial, cuál es un punto arbitrario de la distribución de campos. Donde para este punto arbitrario, le dibujamos algo que nos va a permitir ayudarnos en el dibujo. ¿Sí? Ya tenemos aquí una representación del vector R'. Eso lo expliqué más que nada porque hasta ahora esta pizarra se había visto pésima. Quizás ahora se veía un poco mejor. Hoy está más difícil de controlar que antes. Ya. ¿Hay alguna duda hasta acá? Voy a ocupar solamente la mitad de esta pizarra y después voy a pasarme a las pizarras de tiza. Y si es que se ve muy mal acá, voy a ocupar solamente este lado. Perfecto. Entonces, viendo el dibujo que teníamos anteriormente, podemos definir el vector R', que corresponde a un punto arbitrario de nuestro cono usando las coordenadas cilíndricas. Sabemos que un punto arbitrario usando coordenadas cilíndricas se puede escribir como la distancia radial en la dirección radial, que por ahora para no confundir con la densidad de carga, la voy a tratar como R, en vez de ρ, ¿okay? Más la altura, que es nuestra variable de integración, a la cual está nuestro BQ, nuestra carga arbitraria de la distribución, en el vector z tonto, que nos dice el enunciado que este es el vector unitario que va en la dirección del eje de simetría del cono. Ahora, el vector R, recordamos que representa el punto en donde yo quiero calcular el potencial. Como yo quiero calcular el potencial en un punto en el eje de simetría del cono, da lo mismo si es por debajo del cono, dentro del cono o arriba del cono, primero lo que voy a hacer, solo para el dibujo, es asumir que es un punto por acá. Y como estamos justo en el eje de simetría, desde el origen, yo puedo medir esto, o puedo dibujarlo como un vector, de esta forma. Ese es el vector R, entonces, si queremos representar de forma matemática. Este vector R lo podemos representar como la distancia desde el origen hasta ese punto, que vamos a llamar Z, en la dirección que une al origen con ese punto, que en este caso también corresponde a Z tonto, que es el vector paralelo al eje de simetría del cono. Entonces, este vector R lo escribimos como Z en Z tonto. Recordamos que los límites de estas variables están asociados a los límites de integración que escribimos en la pizarra anterior. Y los límites de Z, ya que dijimos que podemos calcular el potencial por debajo del cono, dentro del cono o encima del cono, en realidad van a ser todos los valores posibles entre menos infinito e infinito.
Al igual que el ejemplo del disco que hicimos en la clase auxiliar de la semana pasada. Entonces, tenemos R, R', tenemos nuestro diferencial y tenemos los límites de la integral. Por lo tanto, ahora nos toca anotar todo eso y empezar a integrar. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que se discutió en esta parte? Voy a acercarlo un poco más. ¿Alguna duda de la gente que está en Zoom? Robert. Todo bien parece. Ya, entonces, por ahora, ya sabemos que nuestro vector R, asociado a donde queremos calcular nuestro potencial, depende solamente de la variable Z. Por lo tanto, el potencial aquí va dependiendo solamente de Z. Esto va a ser igual, según lo que teníamos anteriormente, a 1 partido en 4pi, epsilon 0. Y ahora tenemos que escribir una integral triple, porque estamos trabajando en volumen. Arriba tenemos nuestra densidad, que en este caso es uniforme, rho sub 0, por el diferencial, donde el diferencial nos entrega un R de pi, un dr y un dz. Y en el denominador tenemos el módulo de R, que corresponde a z en z tongo, menos R', donde esto nos quedaría entonces como menos R en z tongo, menos H en z tongo. Y ahora tenemos que añadir los límites de la integral. Y tenemos que ir viendo cuál es el orden en que pusimos los diferenciales. Primero pusimos el diferencial de pi, por lo tanto acá ponemos los límites de pi, entre 0 y 2pi, que son los límites que discutimos hace una en la pizarra anterior. Luego tenemos que poner los límites de R. Recordemos que eso va entre 0, que corresponde al punto que esté en el eje de simetría del cono, y el radio máximo que calculamos según la altura. Por ahora lo voy a escribir simplemente como R sub m de h, en el siguiente paso lo voy a reemplazar de forma explícita. Pero recordemos que lo que estábamos calculando antes, el R sub m, lo que representa es este límite superior de la integral. Esto tiene que ponerse antes de la altura, porque depende de la altura. Cuando resolvamos esta integral, esto va a aparecer dentro de alguna función en la siguiente integral. Por eso es que primero tenemos que integrar con respecto al radio, y luego ese respecto al radio nos va a botar algo que depende de h, y que integramos a continuación. Aquí me equivoqué, lo siento. Esto es h. ¿Ya? Me disculpo por ese error. Recuerden que antes definimos h como el que íbamos a integrar. Aquí está bien puesto. Y entonces, ahora tenemos que escribir los límites de la variable h. Sabemos que esto va a ir entre 0 y h mayúscula. Ya, en este punto, la integral está escrita de buena forma. Si es que escribía un radio constante acá, eso estaba incorrecto, porque si escriben un radio constante allí, ustedes están integrando alrededor de todo un eje, para el mismo radio, a distintas alturas, y entre 0 y cierta altura. Y con esto, si fuese constante, estarían integrando un cilindro, ¿ya? En vez de un cono. Para el cono tenemos que representar que a distintas alturas el radio se va achicando. Por eso, para distintas alturas, el límite superior va siendo cada vez más pequeño, pero varía. Eso es lo importante que tenemos que entender. Es importante entender cómo armar este tipo de integrales, porque no se repiten solamente en este curso, también se repiten en el curso de probabilidades, por ejemplo, o son integrales como las que resolvieron quizás en CDB. Ese es un límite de integración dependía del otro, como con integrar triángulos, cosas de ese tipo. Entonces, en probabilidad y estadística, esto se vuelve a repetir. Pero que no es claro, se va a repetir que pueden tener una variable dependiente de otra. Así que es importante avanzar en este tipo de cambios. Perfecto, entonces ahora sacamos esta constante,
Lo más importante, más que nada, lo vamos a hacer antes de reemplazar todo, es desarrollar este módulo, ya esta magnitud. Entonces, para hacer esto, también tenemos que recordar lo siguiente. Primero, cuando calculamos un módulo, siempre nos van a importar las magnitudes en las distintas direcciones. Entonces, si tenemos dos cosas que van en z-tongo, tenemos que juntarlas en un solo término. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer aquí, para no equivocarnos, hay algunos pasos que ustedes se pueden saltar mentalmente, es lo siguiente. Voy a escribir primero el término menos r en el tongo, más que nada por el orden en que me gusta ponerlo en los ejes unitarios, y luego tenemos más z menos h, todo en un mismo término con z tongo. Voy a representar esta solo signo de porcentaje ahora, para no tener que escribirlo a cada rato. Esto es lo mismo que esto acá. Entonces, ahora, podemos ocupar la fórmula, por así decirlo, de que esto es la raíz de la suma de las componentes al cuadrado y luego sumarlas, ¿ya? Pero para eso tenemos que asegurarnos de que los vectores unitarios que estoy ocupando sean de una misma base. En este caso yo puedo hacer eso. Yo puedo escribir que esto es igual a la componente radial al cuadrado, más la componente en z, tongo, al cuadrado. ¿Ya? Pero solo puedo hacer eso porque r tongo y z tongo, en este caso, son vectores de una misma base ortonormal. Son de la base cartesiana, perdón, de la base cilíndrica. Esto lo digo porque muchas personas ocuparon el r tongo de coordenadas esféricas, decidieron usar coordenadas esféricas, y en este paso lo calculaban de esta forma. Y si es que este r tongo puede ser de coordenadas esféricas, eso no puede hacerse. Porque esto sería de coordenadas esféricas, esto es de coordenadas cilíndricas, y no son de la misma base, entonces no puedo ocupar directamente esa fórmula. Solamente podemos ocupar esta fórmula, por así decirlo, cuando los vectores unitarios con los cuales estoy armando distintas componentes son de una misma base. En este caso, la cilíndrica. Perfecto, por eso tenemos módulo. Acá el menos r cuadrado lo podemos escribir como r cuadrado. ¿Problemas? No sé si hay alguna duda. Entonces, con esta tabla, la potencia z altura z, con respecto a la base del cono, la podemos escribir como rho sub 0 dividido en 4 y epsilon 0. Vamos a aprovechar de integrar el tiro con respecto al ángulo también. La integral del ángulo es independiente de las otras dos variables. Entonces podemos integrar entre 0 y 2pi el diferencial de phi sin ningún problema, porque nada más en esta expresión depende de phi. Hay que tener cuidado cuando tengamos vectores unitarios libres que puedan depender de phi. Por ejemplo, el retongo depende de phi, pero el retongo no aparece en el numerador, no aparece en ninguna otra parte de la expresión, por lo tanto, no hay nada que dependa de phi, rho sub 0, ni r dependen de phi, ni todo este módulo depende de phi. Entonces yo puedo resolver esa integral y eso me va a lanzar un factor 2pi, de la misma forma como en la ayudantina. Pueden revisar la pauta del auxiliar anterior para poder entender este tipo de resultados. Entonces ahí nos quedaría integral entre 0 y h, integral entre 0, y el límite superior, que recordemos que es a medios menos h entre de alfa, y esto nos queda entonces r dividido en la raíz cuadrada de r cuadrado más z menos h al cuadrado de r a de h. Este 2pi se cancela con este 4pi y nos queda un 2 en el denominador. Y entonces ahora tenemos que ver cómo hacer las dos integrales que nos quedan acá. Tenemos una integral con respecto a la variable r y tenemos otra integral con respecto a la variable h. Recuerden que z es lo que queremos que sobreviva a la integral. Por lo tanto, jamás integramos con respecto a z y esto en algún instante va a salir de la integral. ¿Hay alguna duda con lo que está anotado hasta acá?
En el zoom se sigue viendo mal, porque probablemente ven algo un poco más pixeleado de lo que veo yo. ¿Se ve bien la pizarra así? Ya, perfecto. Vamos bien. Entonces, pero, gente, R, cantidad de raíz cuadrada, eh, entonces, primero estamos integrando con respecto a R. Y que les cuesta verlo, separar las integrales, pueden literalmente poner un corchete entre esto y los dos diferenciales para poder entender lo que estamos haciendo ahí. Lo que está encerrado entre corchetes, ya que el límite superior depende de h minúscula, es una función que depende de h minúscula, que es la siguiente variable de integración. Entonces, lo que nos va a quedar acá en realidad es todas las constantes por una integral entre 0 y h mayúscula, f de h minúscula de h. La cuestión no es las integrales separadas y por qué las dos variables no son independientes entre sí. Ahora, para esta integral, con respecto al radio, es muy parecido a lo que hicimos en la clase auxiliar pasada. Les dije que si teníamos algo con un exponente impar acá, en la auxiliar nos sale con un 3, acá nos sale con un 1, el cambio de variable inocente que se nos puede venir a la cabeza es el que es más conveniente. El cambio de variable inocente en este caso, es decir, todo lo que está en la raíz va a ser una nueva variable. Y entonces con eso me va a aparecer un diferencial que es impar en relación a esta variable, con un exponente impar, y voy a poder reemplazarlo de alguna forma arriba con el diferencial, y si es que necesito agregar un r cuadrado o un r a la cuarta, etcétera, ya puedo agregarlo a partir de la transformación, a partir del cambio de variable. Entonces, lo que estaba diciendo más que nada es lo siguiente. Lo primero que podemos entender de este cambio de variable es que no. Lo que vamos a entender de este cambio de variable es cómo nos queda el diferencial. De u va a ser igual a. Recordemos que este cambio de variable es entre u y r. Entonces, esto de acá es una constante para el cambio de variable y va a desaparecer en la parte de los diferenciales. Entonces, nos va a quedar 2r de r. Entonces, esto nos permite reemplazar directamente lo que está en el numerador. Mientras que lo que está en el denominador se reemplaza de forma directa porque la raíz cuadrada que está en el denominador es directamente la raíz cuadrada de la nueva variable inventada. Pero lo que pasa, ¿sí? Explicación entonces del u es porque estamos en Sí, acá estamos en un h tipo. Entonces recuerden que todo esto es una constante para la variable, para el cambio de variable en sí. Si lo quieren imaginar de esa forma, claro, lo que estamos haciendo es pararnos en distintos h's e integrar el disco que está en esa altura. Entonces en este caso estamos en una altura h minúscula constante, y eso se puede eliminar con el cambio de variable. Entonces tenemos el modo diferencial, la relación entre los diferenciales, que es esto lo que vamos a reemplazar en realidad. Tenemos cómo nos queda el determinador después del cambio de variable, ya bastante sencillo, y además también los límites de integración. Si es que r es igual a 0, entonces u es igual a z menos h al cuadrado. Y si r es igual a r máximo, es decir, por este límite que está acá, entonces u en ese caso va a ser igual a todo este radio
al cuadrado, z menos h al cuadrado. La desventaja que tenemos acá es que uno de los límites es muy grande. ¿Ya? Tenemos la dependencia de h, así que sigue rescatando. Y nos va a quedar incómodo en ese sentido de integral. Pero al resolverlo, nos va a quedar algo bastante sencillo de resolver. Traemos una raíz cuadrada en el denominador. Eso es bastante fácil de ligar desde el punto de vista de una integral. Y entonces, ese es el primer cambio de variable que nos sirve. Y este nos sirve para integrar la integral asociada a la coordenada radial. Entonces, en la siguiente pizarra lo que vamos a hacer es reemplazar todo esto y ver cómo nos sale el resultado. ¿Hay alguna duda hasta acá? Pero este cambio de variable sirve cuando tienen este tipo de expresiones en donde en el numerador tienen una potencia de la variable que quieren reemplazar, pero con un exponente impar. Así entonces, con el diferencial se llevan uno de los exponentes, que es algo que después es par, y ese par lo pueden encontrar utilizando el r cuadrado y las distintas potencias para obtener 4 o 6 u 8 o 6. Si el exponente de arriba fuera par, necesitarían usar un cambio de variable trigonométrico. No va a ser este el caso, pero en el ejercicio más adelante vamos a encontrar ese tipo de métodos. Vamos a encontrar métrico también. Si no hay dudas, voy a esperar solo unos segundos más y cambiamos de pizarra. Entonces, ahora reemplazamos el cambio de variable. Z de el centro de la base del cono, nos va a quedar como 0, epsilon 2, epsilon 0, integral entre 0 y h mayúscula. Acá vamos a abrir un corchete, la misma estructura que teníamos arriba. Al cerrar el corchete vamos a poner el de h minúscula. Y acá reemplazamos el cambio de variables. Integral de, en el límite inferior teníamos r igual 0, ahora nos queda u igual a z menos h al cuadrado. En el límite superior teníamos a medio menos el resto de cosas, ahora vamos a tener a medio menos el resto de cosas al cuadrado más z menos h al cuadrado. Y lo que nos queda ahora entonces es, en el numerador teníamos r de r, ahora nos queda un medio de du, y abajo nos quedaba la raíz de esta nueva variable. Cerramos el corchete, y ahí después nos queda dh. Ahora, ustedes pueden pensar que quizás es difícil integrar esto porque nos queda la raíz en el denominador más que nada, pero lo que tienen que recordar es que la raíz siempre la pueden escribir como una potencia con un exponente de fracción. Y entonces lo que tienen acá, vale la pena reescribirlo todo, lo voy a hacer rápido. Voy a sacarle un medio. Integral de menos h cuadrado ya, y acá nos queda entonces u a la menos un medio por d. Y recuerden que este tipo de integrales son sencillas, son de las primeras que aprendemos, de hecho. Esto es lo mismo que en un medio que está acá afuera. Un medio nos queda u elevado a menos un medio más 1 dividido en menos un medio más 1.
y está evaluado entre z menos h al cuadrado y las cosas que están en el límite superior. Estos son dos. Bueno, no sé, me quedo mucho más fracciones. Ok, entonces, esto un medio se cancela con esto de acá, porque nos va a quedar un medio en el denominador. Luego esto nos va a quedar como un igual a un medio, eso lo reemplazamos como una raíz. Por lo tanto, solamente nos quedaría reemplazar dentro de una raíz el límite superior y luego restarle dentro de una raíz esto que está acá. Eso lo vamos a hacer en unos segundos más en la siguiente pizarra. A ver si hay alguna duda. Entonces, pasando, nos va a quedar como 0, partiendo de 0, integral entre 0 y h, abro un corchelet, y entonces, lo primero que pongo es la raíz de el límite superior. Y luego la resto en la raíz del límite inferior. Y con eso entonces solamente nos queda, voy a acercarlo un poco. Y con esto entonces la expresión solamente nos queda como una función que depende de h minúscula y que es la variable que ahora tenemos que integrar. La integral que tenemos que hacer ahora con respecto a esa variable. En realidad sería relativamente sencillo porque tenemos la integral de raíces de cosas al cuadrado. Esas son en algún sentido proporcional a cosas lineales. De alguna forma ingenua quizás podríamos pensar que son integrales que nos van a salir de forma sencilla. Lo primero que tenemos que entender es que estas son dos integrales. Es una resta entre dos integrales. Entonces esto lo vamos a separar en dos integrales. La integral de todas las cosas y el dh, este segundo término, y esta raíz cuadrada de z menos h al cuadrado, lo vamos a llamar integral 1. Esto va a depender de 0. Y la integral de todo el otro término la vamos a llamar integral 2. Eso va a ser más que nada como el orden que vamos a seguir para resolver. Y entonces, estoy diciendo ahí, es que después de calcular estas integrales, el potencial nos va a quedar como 2 sub 0 partido en 2 epsilon 0, integral 2 z menos integral 1 de z. Entonces primero vamos a integrar lo que llame I1, luego vamos a integrar lo que llame I2. Entonces, según lo que vemos arriba, voy intentando ajustar esto a la pantalla. Según lo que vemos arriba, vamos a partir con la integral I1, que es igual a la integral de c de h de la raíz cuadrada de h al cuadrado.
Ok, primero que todo, cuando tenemos raíces cuadradas de cosas que están elevadas al cuadrado y que sienta muy directo a la sacar esto conectado afuera, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque dependiendo de los valores de z, que recuerden que varía de menos infinito a infinito, podemos tener que esto de acá adentro z va a ser menor que h o z va a ser mayor que h mismo. Entonces tenemos que ponernos en paso. Porque recuerden que por definición, si tenemos la raíz cuadrada de algo al cuadrado, eso por definición sale como un valor absoluto. Eso más que nada porque el recorrido de la función raíz cuadrada tiene que ser algo positivo. Entonces, por ejemplo, si tenemos, no sé, raíz de menos 5 al cuadrado, eso nos tiene que salir como algo positivo porque la raíz a priori es positiva de forma implícita. Entonces, esto nos tiene que dar el módulo de raíz de 5, es decir, 5. Tenemos que ver entonces casos en los que z es menor a h minúscula y z es mayor a h minúscula para poder resolver bien esta integral, para poder sacar el valor absoluto de forma correcta y que lo que obtengamos cuando simplifiquemos el cuadrado con la raíz sea sí o sí es positivo. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta eso, hay que ponerlos en casos. ¿Sí? Si la primitiva, por ejemplo, de x es x cuadrado medio, entonces te da una función par. ¿Por qué se debería tener en contexto si te vamos a integrar y te va a dar una función par? Entonces, no, porque no va a ser tan directo. Porque, por ejemplo, vas a tener un tramo entre C y H, de hecho, donde vas a tener una parte donde Z es menor a H, una parte donde Z es mayor a H. Entonces vas a tener dos productos que vas a tener que separarlos como en dos dominios, por así decirlo. En el caso contrario, en el que estás diciendo tú, puede ser válido. Claro, de hecho, en el caso que está diciendo tú, va a ser válido, pero tenemos que tomar en consideración el caso en donde esto se divide en dos, que va a ser el caso donde estamos dentro del corte. Vamos a discutir ahora cuando veamos los límites como los tres puntos que tenemos que considerar. Y para este punto, vamos a usar la pizarra de plumones, así que voy a esperar un poco más y voy a subir esta pizarra. Me faltaría enumerando más pizarras, no sé. Pero en la siguiente clase opción. Entonces, tenemos nuestro corte. Y tenemos tres casos. Desde el origen, tenemos el caso en donde z es menor a 0. Voy a poder tirar el zoom de la pantalla para que se vea bien. Z es mayor a 0. Y tenemos otro caso más, en donde z es mayor a 0. Y entonces para el z mayor a 0 también vamos a tener que hacer la diferencia entre si está dentro o fuera del corte. Ahí está. Y entonces lo que tenemos que considerar también es que cuando estamos integrando en todo esto, estamos tomando
un punto en cierta altura h. Entonces, ahí vamos a tener otra posibilidad por acá. Ya se van a dividir en dos posibilidades cuando estemos dentro del cono. Tenemos la parte de arriba, que está por fuera del cono, en donde esto siempre va a ser mayor a 0, y además siempre va a ser mayor a la variable de integración. Eso nos va a dar una pista de cómo podemos sacar nuestro valor absoluto. En la parte de acá abajo, como mi cono siempre está por encima, aquí z va a ser siempre menos la h minúscula, que es lo que tenemos que comparar dentro de la raíz. Y entonces eso nos va a dar una pista de cómo sacar nuestro valor absoluto. En este punto de acá, cuando estamos integrando dentro del cono, nos vamos a encontrar con situaciones en las que z es mayor a 0 y mayor a h, y nos vamos a encontrar situaciones donde z es mayor a 0, pero z es menor a h. Entonces, en ese sentido, la integral se va a dividir en los siguientes casos. Entonces, primero, si z es menor a 0, dijimos que directamente z es menor a h. Eso significa que el valor absoluto de z menos h, para que siempre nos dé algo positivo, va a quedar como h menos 0. Y entonces, en ese sentido, I1, en este caso, que es la integral entre 0 y h, la raíz cuadrada de z menos h al cuadrado, nos queda como, esto va a ser para todos los casos, la raíz cuadrada del valor absoluto de z menos h, y ya hemos dicho que el valor absoluto de z menos h, en este caso, da vuelta a los factores, y entonces nos va a quedar la integral entre 0 y h mayúscula de h menos z a de z. ¿Sí? Perdón, gracias. No, me va a tener encendido. Es la última vez que me equivoco con eso, así. H y H. ¿Que se ve bien ahí? Sí. Bueno, y en este punto, voy a pasar a implementar el resultado. Y nos va a quedar que I1 de z va a ser igual a h cuadrado medios menos zh en los casos en donde z sea menor a 0. En caso fuera del cono, pero por la parte de arriba, vamos a tener algo muy similar, porque z va a ser mayor a h en todo valor que yo tenga puntos hacia arriba. Por lo tanto, en el caso z mayor a h mayúscula, ¿ya? Siempre tiene que ser por encima de la base superior del cono, que es lo que voy a tener acá.
lo que vamos a tener es la misma integral, pero los términos van a estar dados vueltas. En este caso, z siempre va a ser mayor a h minúscula, para los valores que toquen. Y eso entonces me va a decir que I1 z es igual a z por h mayúscula menos h cuadrado medio, z mayor a h mayúscula. El caso 2. Y ahora el caso 3 corresponde a z entre 0 y h mayúscula. Y por ahora puse desigualdades no estrictas, porque hasta ahora había tomado solamente z menor a 0 de forma estricta y z mayor a h mayúscula de forma estricta. Después nos tenemos que asegurar de que las distintas soluciones para los distintos dominios sean continuas. Que cuando yo reemplace z igual a 0 acá, sea lo mismo cuando reemplace z igual a 0 aquí, z igual a h mayúscula acá, sea lo mismo cuando reemplace z igual a h mayúscula en el circuito generado. Entonces, de nuevo, en este caso tenemos que separar la integral en dos casos. En los casos en los que estoy considerando diferenciales menor al z que estoy tomando en cuenta y diferenciales mayor al z que estoy tomando en cuenta. Entonces, en este caso, la integral se separa entre 0 y z. Y la integral entre z y h. Entonces, en este caso, separamos la integral desde 0 hasta el punto que estoy considerando dentro del cono y después desde ese punto que estoy considerando hasta h. La gracia es que para estos puntos, los puntos que estoy tomando en la integral son tales que h es menor a z, y en este caso, los puntos que estoy tomando en la integral son tales que h minúscula es mayor a z. Porque recuerden que el h vive en el conjunto, está delimitado por el límite de integración. Entonces, en este caso, la integral va a ser una combinación como de las integrales que hicimos para el caso 1 y 2. Y al resolver, y en este punto solo voy a anotar el resultado. Ahora, voy a decir que I1 de z va a ser igual a h cuadrado medios menos z por h mayúscula más z al cuadrado. Entonces, esto es en los casos en donde z es menor o igual a, perdón, menor o igual a 0 y menor o igual a h mayúscula. Voy a mover la pizarra con la cámara para que puedan ver ese resultado. Todo el detalle del desarrollo después va a estar en el PDF que les voy a subir. Y en este punto tenemos que asegurarnos de que las soluciones son consistentes, son continuas. Entonces, por ejemplo, esta era para z mayor a h mayúscula y esta es para z menor o igual a h mayúscula. Y en el punto h mayúscula ambas son iguales. Ahí se reemplaza h mayúscula, me queda h cuadrado medio. Si aquí reemplazo h mayúscula, me queda h cuadrado medio.
Y lo mismo con la solución para abajo, si traspasar es igual a 0. Ahora, esto es súper importante, tomar en cuenta los distintos casos, es súper importante porque si lo hacen directamente, ustedes directamente hubiesen reemplazado raíz cuadrada de z menos h al cuadrado, como z menos h para todos los casos. Eso en algunos casos le hubiese sumado cosas que deberían estarse restando. Y con este tipo de casos matemáticos, que están correctos, ustedes lo que obtienen, por ejemplo, son potenciales que divergen en el infinito, cosas de ese tipo. Cosas que no pueden ocurrir. Y usted debería tener una alarma en el cerebro como diciendo, esto no está bien conceptualmente. El potencial para una distribución finita de cargas no puede diverger. Tiene que parecerse una carga puntual en el infinito. Entonces, para ir tener en consideración los casos donde va a aparecer raíces cuadradas, cuadrados perfectos. Ahí tienen que aplicar valor absoluto y ponerse en caso de ser necesario. Un caso específico para el poder de potencial no puede diverger. La distribución finita. Si hay una distribución finita de cargas, no tienen, por ejemplo, una barra infinita o un plano infinito, sino que son cosas que se quedan localmente en un punto del espacio. Entonces, para distancias lo suficientemente largas, eso se va a parecer a una carga puntual. Da lo mismo la forma que tenga. Para distancias lo suficientemente largas, se va a ver como una carga puntual, entonces su potencial debería comportarse como de una carga puntual. Es así. Perfecto. Entonces lo que nos queda es la otra integral, donde en la otra integral claramente vamos a tener un poco más de problemas para resolverla, porque no era tan sencilla o no era tan corta como voy a esperar un rato para que termine de tratar lo que hay acá y pasamos a la siguiente pizarra, que va a ser la de TISA. Entonces, ahora nos queda la integral y 2. Donde esta era una integral entre 0 y h de la raíz cuadrada de esto al cuadrado. Ya. La verdad, más que nada para mencionarlo, nadie llegó al punto de poder empezar a desarrollar esta integral, o cuando la desarrollaban, y que se equivocaban al principio, o bien no llegaban a esta integral. Así que en este punto ustedes podían empezar a hacer aproximaciones. En este punto, como les dije, digan que la integral tiene ciertas constantes, etcétera, o lo comentan de forma física. ¿Ya? A lo que me refería con que podían ocupar ciertas aproximaciones, ciertas constantes, como podían dejar expresadas ciertas constantes, simplemente era lo siguiente. Esto es un cuadrado de binomio donde uno de los términos es proporcional a h. Este es otro cuadrado de binomio donde uno de los términos es proporcional a h. Entonces todo esto es ser posible escribirlo como una raíz cuadrada de una constante por h al cuadrado, otra constante por h, más otra constante. ¿Ya? Y entonces después hubiese sido posible completar el cuadrado para llegar a algún resultado como parecido a lo que tenía en el denominador de A. Algo menos h o h menos algo al cuadrado más constantes. ¿Okay? Acá nos vamos a aceptar algunos pasos. Lo primero que vamos a hacer, con respecto a lo que voy a anotar en la pauta, esto lo dejé con un signo negativo. Llegué a un polinomio que es con un signo negativo acá, y los valores de las constantes son los siguientes. En la pauta de nuevo, en el desarrollo que lo voy a subir después,
va a estar el paso a paso de cómo llegan, desarrollando todo esto, a las siguientes constantes. En este caso era secante al cuadrado de alfa. En este caso, recuerden que este signo negativo es 2z más a entre de alfa, y la constante c es igual a cuadrado más 4z al cuadrado. En realidad, esta va a ser b' y c', porque después voy a cambiar esa definición con respecto a lo que está en la conta. Entonces, primero que todo, si ustedes se dan cuenta simplemente que desarrollando todo esto puede llegar a escribirse algo de esta forma, estaba correcto y ustedes pueden avanzar diciendo eso, pueden avanzar simplemente poniendo este tipo de situaciones, o sea, con este tipo de soluciones, en donde a priori tenían que decir que las constantes pueden depender del z. Recuerden que aquí la variable de integración es h. Cualquier otra constante de la que estemos hablando puede depender de z, que es lo que aparece fuera del integral. Entonces, por ejemplo, aquí se pueden dar cuenta de que c' dependen de z. Y cualquier cambio de variable que hagamos, y en el caso que tomemos combinaciones de estas constantes, tenemos que entender que no se indefinan, etcétera, etcétera, para los distintos valores de z que tomamos. Ustedes podrían asumir que eran positivas siempre, por ejemplo. Podrían asumir ese tipo de cosas y avanzar a lo largo de la vida integrando esto con ese tipo de suposiciones. Ahora voy a hacer los comentarios más relevantes para ese tipo de suposiciones y les voy mandando como los resultados exactos que van a estar después en la pauta. Primero, lo que hice en este punto, en realidad, hasta atrás. Entonces, lo que hice en este punto en realidad primero fue factorizar por la minúscula, factorizar por secante al cuadrado de alfa. La dejé simplemente como secante al cuadrado de alfa porque no dependía de z, así que no tenía nada que esconder por respecto a esa variable y preferí escribirlo de forma explícita. Entonces lo que teníamos antes, lo escribí como secante de alfa, porque de la raíz sale con el cuadrado. En la pauta explico por qué esto no sale con valor absoluto. Para el dominio en el cual vamos a tener alfa y que sea físicamente consistente con el cono, la secante siempre va a ser positiva. Entonces la raíz cuadrada del cuadrado va a ser directamente la secante. Luego entonces, integral entre 0 de h mayúscula. Y lo que tenemos acá es la raíz de h cuadrado menos b, no es el mismo de allá, acuérdense, por h, más c. ¿Ya? En donde ahora sí, b es igual a 2z de alfa partido en secante al cuadrado de alfa, y c es igual a cuadrado 4z al cuadrado partido en 4 secante al cuadrado de alfa. Entonces ya acá esto iba en este cuadro. Y acá esto va por... Ya. Va a estar todo directamente explicado acá de la forma posible. En cuanto a las constantes que estoy usando y que fui dejando libremente. Perfecto. Tenemos la forma de constantes, la raíz un poco más simplificada, pero de todas formas no conocemos una integral directa para esto. Al menos yo no me acuerdo de una integral directa para esto. Así que lo que hacemos es completar cuadrados. ¿Sí? Disculpe. Sí, era medio ahí me equivoqué en las dos constantes. Voy a mostrarlo en la pantalla porque me equivoqué en las constantes C' y B' que definían antes. Más que nada para que sea consistente con lo que se tiene en la pauta. Ya, arreglé el B' y el C'. Y todo esto lo estoy haciendo porque queda un cambio de variable importante que podemos aprender y que nos puede servir para integrales siguientes. Por eso me estoy saltando tantos pasos como definir las constantes o esas definiciones, y esos pasos están
explícitos en la pauta. Entonces lo que estaba diciendo es que no conocemos la integral de forma directa y lo que nos conviene es completar el cuadrado. Para después poder tener raíz cuadrada de variable cuadrado más alguna constante y hacerle el cambio de variable a x. Entonces lo que vamos a hacer acá es completar este cuadrado y después de completar los cuadrados, y de nuevo pueden ver el procedimiento en la pauta, completar cuadrados, que es algo que en esta altura de la carrera deberíamos ser capaces de hacer. Recuerden que esto es como con Nikita Nikon, ese tipo de cosas que nos enseñan en cálculos. A tener entonces la raíz cuadrada de. Lo que hago para completar el cuadrado es sumarle y restarle alguna constante que me permita agrupar estos dos términos y después dejar el resto con esta otra constante de acá. Y eso se hace con la constante de medios. Y entonces lo que me queda acá es c menos b cuadrado cuarto. De nuevo, pueden ver el procedimiento en la pauta, pero lo que hice más que nada dentro de la raíz fue sumar b cuadrado cuartos y restar b cuadrado cuartos. El b cuadrado cuartos positivo lo agrupé con estos dos términos, acá, y el b cuadrado cuartos negativo quedó junto con c como una nueva constante. Y en este punto son dos cambios de variable, aunque puede ser solo uno, así que pueden manejar como todo el cambio de variable que les queda junto con esto de aquí. Pero lo mejor es hacer dos cambios de variable para no confundir. El primer cambio de variable es epsilon igual a h menos mx. Ya eso es más que nada para poder escribirlo dentro de la integral solamente como una variable en vez de un binomio. Primero que todo, eso nos dice que epsilon es dh, es un cambio lineal, ¿ya? 1 a 1. Recuerden que la constante b depende de z, pero en este caso z es constante para la integral, así que no nos da lo mismo. Esto sigue siendo constante. Y por otro lado, si h es igual a 0, que es el límite inferior, entonces epsilon es menos b medios. Y si h es igual a h mayúscula, entonces epsilon es igual a h menos b. Tenemos un cambio de variable. También puedo simplemente cambiar para que me quede una variable más en vez de un binomio adentro de la integral. ¿Sí? Secante a medios. ¿Por qué ahora la cambié? No, perdón, es más fácil. Ya, no lo voy a volver a enfocar porque, de nuevo, en la pauta también explicada esa parte de constantes, acá no nos va a interesar mucho. Lo importante es decir, podemos definirlas como constantes, la integral nos queda de esta forma, a raíz de cuadrado. Ya, anoten eso porque lo voy a borrar ahora, voy a cambiar un bizarras. Entonces, paralelos va a ser igual a secante de alfa integral entre menos de medios y h menos de medios de la raíz cuadrada de epsilon cuadrado más, en paréntesis, c cuadrado cuartos por d.
Entonces en este punto estamos a un cambio de variable y se haga una o dos pizarras más para llegar al resultado final. ¿Ya? Y en este caso tenemos la raíz cuadrada de la variable al cuadrado más una constante. Cuando tenemos este tipo de situaciones, los cambios de variable que se nos tienen que venir a la cabeza son dos opciones. Voy a anotar las dos opciones y solo nos vamos a quedar con una. La primera opción, y que es la más común en realidad porque estamos acostumbrados a lidiar con funciones trigonométricas, es epsilon igual a la constante que está acompañando acá, pero en raíz cuadrada, por la tangente de una nueva variable. Porque cuando llegamos al cuadrado, esto de acá, nos queda tangente al cuadrado más 1. Y nos queda, cuando reemplazamos el epsilon y se le da al cuadrado, desaparece la raíz. Entonces, por ejemplo, si reemplazamos esto, epsilon cuadrado, c menos b cuadrado cuartos, tiene esta razón. B cuadrado cuartos. Es la constante que está acompañando a la variable al cuadrado. Entonces, cuando reemplacemos dentro de la raíz, eso nos va a quedar como la raíz de toda esta raíz al cuadrado, es decir, desaparece la raíz, por tangente al cuadrado de la nueva variable. Esta es la nueva variable. Más c menos b cuadrado cuartos. Entonces, la primera opción que tenemos para este tipo de integrales es este cambio de variable. Porque al reemplazar dentro de la expresión que tenemos, vamos a poder factorizar por esa constante y nos va a quedar dentro de la raíz. ¿Ya? Y después nos queda la raíz cuadrada de tangente al cuadrado de beta más 1. Y la gracia de este cambio de variable es que sacamos ventaja de la identidad trigonométrica, tangente al cuadrado de beta, o de cualquier variable, más 1, igual a secante al cuadrado. Entonces, esto nos queda raíz cuadrada de la constante, menos b cuadrado cuartos, por la raíz, secante al cuadrado de la variable. Y bueno, la tangente tiene como recorrido, perdón. Bien. Dentro de beta, o sea, dentro de la tangente, para que tenga sentido, vamos a hacer que nuestra nueva variable esté en el dominio entre menos pi medio y pi medio. Y para el dominio entre menos pi medio y pi medios, la secante siempre es positiva, y entonces esto nos queda como raíz cuadrada de menos c, perdón, de c menos b cuadrado cuartos, por secante de la nueva variable. ¿Sí? Los valores de beta se pueden conseguir desde acá. Claro, te va a quedar esta tangente de epsilon partido en la raíz, y ahí tiene que ver que sea consistente con que quede dentro de menos pi medio y medio. Eso de hecho es una de las cosas que vamos a considerar para escoger la otra opción. Esta opción es problemática por el dominio que quedamos. Deberías asegurarte más que nada de que se cumpla eso, porque lo que pasa con la secante más que nada es que su gráfico es así entre menos pi medios y pi medios, y después se repite así y así en este lado. Entonces vas a tener un salto si es que te pasas de menos pi medios o si te pasas de pi medios. Y de hecho eso es lo problemático con este tipo de cambios de variables. Cuando no estás seguro de ese tipo de situaciones en las que para la secante tú vas a saltar hacia un lado hacia el otro, lo mejor es evitar este cambio de variable y ocupar el siguiente que vamos a presentar ahora. Bueno, además con esto, el diferencial de epsilon nos va a quedar como la constante
la derivada de tangente de beta es secante al cuadrado. ¿Ya? Entonces en realidad nos quedaría como la integral de un secante al cubo, algo que todavía no es tan fácil de integrar. Entonces con esta primera opción estaríamos metiéndonos quizás en mucho más problemas. Pero esta es una de las opciones que sirven para integrar este tipo de integrales. Eso era como lo que teníamos que presentar. Existe otra opción que no se ve tanto en los libros, o que mucha gente la rechaza, porque involucra funciones hiperbólicas. Estas funciones que en algún instante aprendimos, que existe como seno hiperbólico, coseno hiperbólico, etc., van a ser convenientes en algunas integrales para este curso, ¿ya? Y vamos a ver que en este caso es súper conveniente, es muy conveniente, porque nos deja primero una integral bien directa, y además no nos tenemos que preocupar mucho por el dominio de los cambios de variables, porque el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, en particular el seno hiperbólico, que es el que va a aparecer acá, tiene dominio entre menos infinito y infinito y recorrido entre menos infinito y infinito. ¿Ya? Entonces ahí no nos vamos a meter en muchos problemas con respecto a los valores permitidos con la nueva variable. Entonces, esa era una de las opciones que tenemos. ¿Sí? Lo importante es que tenga su dominio o que sea continua la función en el intervalo. En realidad, claro, también importa que sea continua en el intervalo que estamos usando. Aquí nos conviene que quede entre menos primero y primerios, porque en este caso en ese caso no tenemos ningún concepto, vamos a tener una función suave. Pero bueno, hay funciones que tienen dominio tendrán que puede ser. Claro, no, en esos casos estaríamos metiéndonos como un problema. Siempre lo mejor es escoger como un... De hecho, los cambios de variables lo mejor es escoger como de forma continua, si no van a hacer la otra cosa. Ya, la otra opción que tenemos, este tipo de integrales, son las funciones hiperbólicas. En realidad no va a ser tanto lo que necesitamos recordar de las funciones hiperbólicas, y nos vamos a ir acordando a medida que las vamos usando en el curso. ¿Ya? Y entonces la segunda opción es lo siguiente. Recuerden que queremos integrar. Ya, voy a poner solamente la primitiva, pero ya sabemos que esto tiene límites, ya no factor y ese tipo de cosas. Y acá voy a poner una constante, una letra lambda. Recuerden que lambda es raíz cuadrada de c menos b cuadrada. En este punto también se preguntará, ¿esta constante va a ser positiva siempre para todos los valores de z? Porque recuerden que c y b dependen de z. En ese punto ustedes lo pueden asumir. Que en la pauta va a haber un argumento de por qué esto siempre se mantiene mayor a 0 o igual a 0. En el punto donde es igual a 0, no es problemático. Ahí va a estar el argumento en la pauta para que lo puedan entender. Entonces, la segunda opción es, para este tipo de integrales, y cuando aparece en el denominador, a veces también es conveniente, estos son el tipo de cambios de variables que ustedes tienen que seguir. Si en el denominador está la raíz, y en el numerador aparece algo con exponente par. ¿Ya? Delante les dije que hacer con el exponente impar. Ahora con el exponente par, en general se ocupa por este cambio de variable, el que vamos a presentar a continuación. Entonces, el cambio de variable a usar va a ser lambda, la raíz cuadrada de la constante que está acompañando a la variable integral al cuadrado, el seno hiperbólico de nuestra nueva variable. Que cuando tengamos estas integrales que arriba tienen como el exponente par, delante habíamos dicho lo del exponente impar que nos conviene hacer con este cambio de variable u igual a r cuadrado más, etc. Cuando tenemos exponente par, nos conviene reemplazar por este cambio de variable o reemplazar por este cambio de variables, porque nos va a quedar como la tangente al cuadrado o el seno hiperbólico al cuadrado, y en general tenemos, esto se va a cancelar como con alguna parte del diferencial, ¿parece? O se va a cancelar con alguna parte del resultado que nos queda en la raíz. No, para exponente par, por ejemplo. Sí. Si tienes, por ejemplo, un epsilon cuadrado arriba, después lo reemplazarías como por esto al cuadrado más seno al cuadrado. No, pero arriba teníamos impar, teníamos r. Si tenemos r cuadrado, por ejemplo, o r a la cuarta, nos conviene usar este tipo de cambio de variable. Si tenemos r al algo. ¿Cómo? Independiente de que esté dividido por r al algo. No, pero van a quedar divididos por la raíz cuadrada de r al cuadrado más algo. Ese algo es el que está acá.
Y arriba te va a quedar como todo esto elevado al cuadrado, y se va a ir con lo que aparezca fuera de la raíz. De hecho, se van a ir simplificando algunas constantes, etc. En algún auxiliar futuro vamos a probablemente usar este tipo de cambio de variable de nuevo, para algún caso donde tengamos un exponente para arriba. Exponente par arriba. Este cambio de variable es conveniente por dos razones. Primero, el diferencial es mucho más fácil de recordar. Esto funciona igual que las funciones trigonométricas, solo que ahora ya no existe un signo negativo para una de las dos derivadas. Siempre que yo derive seno hiperbólico, me da coseno hiperbólico. Cuando derivo coseno hiperbólico, me da seno hiperbólico. Nunca hay un cambio del signo, y entonces en este caso nos va a quedar coseno hiperbólico de beta a de beta. ¿Ya? Muy simple. Lo otro es que dentro de la raíz nos va a quedar la raíz cuadrada de la raíz cuadrada, un hiperbólico al cuadrado de beta, lambda cuadrado, eso es igual a la raíz de lambda cuadrado por la raíz de hiperbólico al cuadrado de beta 1. ¿Okay? Y en este punto tenemos que recordar que para las funciones hiperbólicas existen relaciones muy parecidas a las relaciones trigonométricas, a las identidades trigonométricas. Pero tenemos que recordar que en muchas hay un cambio de signo. Por ejemplo, en la más importante desde el punto de vista trigonométrico hay un cambio de signo. Y lo que vamos a tener acá es que coseno hiperbólico al cuadrado de la variable, y acá es menos el seno hiperbólico al cuadrado de la variable, va a ser igual a 1. ¿Ya? Y entonces, 1 más seno hiperbólico al cuadrado de beta es coseno hiperbólico al cuadrado. ¿Okay? Y entonces aquí también es conveniente, porque lo que está dentro de la raíz se repite hasta bien con lo que está en el diferencial. Eso nos pasaba también con la situación anterior, pero ahora no nos queda el cubo, nos queda el cuadrado. Y la otra diferencia, y en realidad ahora mismo se nos queda el cubo, es que en general tenemos expresiones para poder linealizar este tipo de cosas. Para escribir el coseno al cuadrado, por ejemplo, como la suma de una constante más un coseno de forma lineal. Solo que nos quedaría con 2 beta en vez de beta. A mi parecer, los cambios de variable hiperbólicos siempre son mejores que los cambios de variable trigonométricos porque se ven funciones menos feas, es mucho más sencillo relacionar los dominios con los recorridos con el cambio de variable. En general salen cosas mucho más simpáticas de integrar cuando terminamos el cambio de variable, etc. ¿Okay? Así que yo les recomiendo esta segunda opción. Que nada, lo único que tenemos que recordar, y lo que tienen que empezar a recordar desde ahora, retomando las funciones hiperbólicas, son este tipo de identidades, y la otra identidad que vamos a usar a continuación. Debe quedarnos como en nada, la verdad. Ya, voy a terminar de resolver este integral más que nada para que lleguemos al resultado. Me falta un último como truco importante que aprender para poder terminar de integrar esto. Así que voy a esperar unos segundos para que terminen de anotar acá y vamos a terminar en la siguiente pizarra con 5 minutos. ¿Hay alguna duda con lo que está anotado aquí? Sí. Esto es el diferencial. Acá el cambio nos va a quedar sí, porque para el coseno cuadrado tú puedes escribirla como un medio más un medio del coseno hiperbólico de 2 beta. Y el coseno hiperbólico es súper sencillo de integrar. Lo que nos va a quedar feo acá son los límites de integración, porque los límites de integración ahora van a ser como seno a la menos 1 de epsilon partido en lambda, y, o sea, de la variable inferior, y arriba nos va a quedar seno a la menos 1 de la variable de arriba dividido en lambda. Lo que va a cambiar en este caso, lo que nos va a quedar un poco feo van a ser como los límites de la integral. Pero la integral en sí va a ser algo súper sencillo de resolver. Ya, entonces,
en vivo en la casa, voy a hacer un poco más rápido acá. De todas formas, después pueden poner los videos más lentitos. Yo todavía descubrí que creo que hablo como 1.25. Así que voy a intentar hablar un poco más lento también. Ya, entonces, con nuestro cambio de variable hiperbólico, etcétera, y con todos los detalles que espero que revisen en la pauta, porque es importante y son súper valiosos para cómo van calculando integrales, llegamos a lo siguiente. Y 2 de z, que es igual a avance de alfa, c menos b al cuadrado cuarto, recuerden que es una lambda, se pone con que al cuadrado, integral de beta 1 es lo que está relacionado con el cambio de variable en el inferior, beta 2 es lo que está relacionado con el cambio de variable en el límite superior, y aquí nos queda coseno hiperbólico al cuadrado de beta con respecto a beta. Acá no nos preocupamos por el lugar en donde quedaron los límites de integración, porque el coseno hiperbólico tiene como dominio de menos infinito a infinito. ¿Ya? Y la otra ventaja es que el coseno hiperbólico siempre es positivo, por eso aquí lo puedes sacar directamente de la raíz. Recuerden que el coseno hiperbólico se parece mucho a una parábola, y que parte del 1. Perfecto, entonces lo que tenemos que poder integrar ahora es este coseno hiperbólico al cuadrado, y para eso recordamos que los cosenos al cuadrado, los senos al cuadrado, y por lo tanto los cosenos hiperbólicos al cuadrado y los senos hiperbólicos al cuadrado se pueden linealizar. ¿Ya? Estas expresiones son súper importantes cuando están resolviendo integrales, porque estas cosas les van a aparecer normalmente, como los cosenos o los senos al cuadrado. En particular, el coseno hiperbólico al cuadrado, y esto se cumple también con el coseno, lo podemos escribir como un medio más un medio coseno hiperbólico de 2 veces la variable. Y con eso entonces, y 2 queda gigante, alfa, bla, bla, c menos del cuadrado cuartos. Cuando integremos el un medio, pues voy a sacar el un medio factorizado. Veamos, ¿ya? Cuando integremos la constante, nos va a quedar beta 2 menos beta 1. Y cuando integremos el coseno, recuerden que sacamos este un medio, por regla de la cadena, nos sale un medio de acá adentro. Y la integral del coseno es seno hiperbólico positivo. La integral del coseno hiperbólico, perdón, es seno hiperbólico positivo. Acá nos queda seno hiperbólico medio. Es seno hiperbólico de beta 2 menos 1 medio es seno hiperbólico de beta 1. Beta 2, beta 1, C y B dependen de C. Y ahí es donde están todas las dependencias que teníamos que empezar a encontrar si es que queríamos resolver todo esto de forma analítica. Pero en este punto, esto ya está resuelto. Y ustedes pueden ver, aquí corresponde C, B, beta 1, beta 2, esos están reemplazados, de hecho, acá, en la pausa. Eso, hay muchas más cosas que hay que desarrollar en este punto, pero lo importante de este último paso, más que nada, era esta relación. Que esté en su mente que los cosenos o los senos al cuadrado, ya sean hiperbólicos o trigonométricos, se pueden linealizar, es decir, lo escribimos como un término lineal, no al cuadrado, y eso es mucho más sencillo de integrar. Eso, para finalizar, hagamos un comentario físico del resultado que deberíamos tener al menos. Voy a esperar un poco para que terminen de anotar eso. Y levantamos la pizarra para escribir en la pizarra de plumones. No, empezó a aceptar solo. Fue como un acercamiento dramático. Ya. Entonces, para finalizar, forma virtual. Primero que todo, pensemos en cómo debería verse
el potencial dentro del cono, o cerca del cono. ¿Ya? Primero voy a hacer un gráfico de Z entre menos infinito e infinito, ya, pero en realidad aquí lo voy a hacer entre menos cierta constante, no sé, como entre menos 5 y 5. Más que nada para tener ciertos límites, para saber que no va a ser infinito. Acá voy a practicar el potencial y asumimos que es los opciones mayor a cero. Ya tenemos cargas positivas en una forma de cono. Vamos a decir que la lesura H está por acá. Primero que todo, cuando nos estemos alejando del cono, esto tiene que ir cayendo. ¿Ya? Esto tiene que decaer, porque mientras más lejos estemos, más se va a aparecer una carga puntual. Y mientras más nos vayamos alejando, en realidad no vamos a tener ninguna carga más que agreguemos, así que no va a haber ningún aumento del potencial. No va a haber ningún otro punto en donde aparezca un máximo. Ahora, recuerden que conceptualmente, cuando tenemos un potencial, su significado nos dice que las cargas positivas quieren irse a los mínimos del potencial, y las cargas negativas quieren irse a los máximos del potencial. Si tomamos en cuenta, estas son cargas positivas, porque estas zonas son cargas positivas, entonces los mínimos tienen que estar en los puntos donde van a alejarse las cargas positivas. Si yo pongo la carga positiva en algún punto cerca del cono, esta se va a ir hasta el infinito, se va a empezar a alejar. Por lo tanto, en el infinito deberíamos tener un mínimo de potencial, y en este punto entonces debería empezar a caer. Y lo mismo para este lado de acá, cuando nos vamos desde el cono, alejamos del cono, perdón, desde la base, también debería de caer. Ahora, dentro del cono, depende. Si es que el cono es lo suficiente, o sea, si el cono es muy achatado, en realidad lo mismo en este caso, si lo consideramos una carga negativa, va a haber un punto dentro del cono en donde yo puedo equilibrar una carga negativa. Va a haber cierto punto en donde, no sé, si yo pongo la carga negativa acá, las cargas positivas desde arriba me van a estar tirando con la misma fuerza que las cargas positivas que quedan acá abajo. Y por lo tanto, debe existir algún punto dentro del cono en donde exista un máximo del potencial. ¿Ya? Ahora, si es que el cono es lo suficientemente alargado, en el sentido de que H es mucho mayor que A, ¿ya? Puede existir algún punto en donde podamos colocar alguna carga positiva y este sistema se parezca mucho desde arriba y desde abajo, de nuevo, si es que H es mucho más grande que A, este sistema se va a parecer mucho desde arriba y desde abajo, y puede existir un punto en donde yo equilibro una carga positiva. Y todavía van a existir puntos en donde yo equilibre cargas negativas. Acá incluso lo que vamos a encontrar quizás es como el mismo dibujo que tengo acá al lado, pero repetido 2 veces. Entonces podríamos poner una carga negativa por acá, una carga negativa por aquí, y puede existir un punto, si esto es lo suficientemente alargado, en donde yo pongo una carga positiva y se quede de forma inestable. Entonces, si es que H es mucho más grande que A, puedo encontrar algunos puntos en donde exista un máximo, un mínimo y un máximo. O si el A es mucho más grande, si el H no es tan grande en realidad, y el A es más grande que H, mucho más grande que H, perdón, vamos a tener solamente un máximo. Y entonces puedo pillarme las figuras que sean con un máximo, donde este máximo va a estar aspirado hacia la base más grande. Entonces vamos a tener cosas de ese estilo. O también podemos tener gráficos en donde existen 2 máximos y un mínimo local. Sí, cosas de este estilo. ¿Ya? Y eso va a depender si es que yo cambio H con respecto a A. Si es que H es parecida a A o si H es mucho más grande que A. ¿Ok? Pero esa interpretación la podríamos dar nosotros. O... Sí, podían darla sin tener ningún resultado matemático. Eso hubiese estado bastante bueno, y de hecho con eso podían acercarse al 5 al 10. ¿Y cómo sostenía la primera interpretación? Independiente de que tan achatado sea el cono, va a existir algún punto en donde yo equilibro mis cargas positivas acá con mis cargas positivas de aquí, y van a estar atrayendo una carga negativa hacia ambos lados con la misma igualdad, para cualquier ancho que tenga este cono. En cambio no va a ser así para una carga positiva, porque si yo pongo una carga positiva acá y esto está muy achatado, no va a alcanzar a tener algún punto de equilibrio en donde las cargas de arriba me estén empujando con la misma intensidad que las cargas de abajo. Entonces va a ser un equilibrio inestable. O sea, va a haber un equilibrio que va a ser inestable, y esto se va a ver solamente un máximo. Pero si esto se parece bastante a un cilindro, va a haber un punto en donde puedo poner en equilibrio una carga positiva. Entonces va a haber un mínimo local. Pero sería... Claro.
Va a haber más repulsión de un lado que de otro. A ver. Sí, puede que en ese caso, o sea, es que tiene que existir un punto mínimo, máximo y mínimo. Y para ciertos valores de A nos dan cosas de este estilo. Quizás lo que pasa acá es que el mínimo no es tan grande, o, no es tan, o sea, no es tan profundo, no es tan pronunciado. Quizás sea algo como así. Entonces, va a ser muy parecido a lo que está acá arriba en realidad, como que el máximo se ha ido desplazando. Es un poco extraño, entonces de hecho, si solo dibujaba en esta situación, está correcto. Si al menos me aseguraban que tenía que haber un máximo de potencial dentro del cono, eso ya estaba bastante bien. Está bastante perfecto. Y ahora, lo otro importante, y que mucha gente falló desde el punto de vista conceptual, es el hecho de que esto tenga que irse hacia cero cuando, cuando Z, perdón, va a infinito. ¿Ya? Eso lo vamos a comentar hasta otro lado. Entonces, cuando Z se va a infinito, esto tiene que parecerse una carga puntual. Que no, cualquier distribución finita de cargas, es decir, cualquier distribución que se quede en alguna parte local del espacio y que no tenga cargas en algún punto del infinito, te va a parecer una carga puntual si manejo lo suficiente. Entonces, si yo tengo mi potencial, ¿ya?, para cualquier distribución, ahí tenemos menos infinito e infinito, con rojo voy a dibujar el cono. Entonces ya vimos recién, y voy a escoger el caso más simple, que el potencial del cono va a tener cierto máximo, de cada 0, y después esto debería irse a infinito, a 0, mientras nos alejamos hacia infinito. Por el otro lado, esto también debería irse a 0, mientras nos alejamos hacia infinito. ¿Ya? Tiene que parecerse al potencial de la carga puntual. A lo que me refiero con eso es que recuerden que para la carga puntual, tenemos la función 1 partido en z. Entonces, o 1 partido en el módulo de z en realidad, porque es la distancia. Y entonces tenemos algo de este estilo y algo de este estilo por el lado negativo. Y entonces nuestro potencial tiene que tener el mismo comportamiento cuando nos alejamos hacia infinito. Podría tener unos máximos, podría tener de esta forma, por ejemplo, pero tiene que irse hacia 0, perdón, cuando z vaya a infinito. Por cualquiera de los dos lados. Esto lo voy a borrar porque no es correcto en este caso. Solo les está diciendo que si una distribución finita tiene un potencial con alguna otra forma extraña, sé que si me alejo lo suficiente se va a aparecer una carga puntual, entonces si me alejo lo suficiente, las líneas azules y la línea roja tienen que tocarse. Tienen que parecerse cada vez más. Eso entonces, ¿ya? Eso para que sepan que si obtienen resultados matemáticamente incorrectos, por ejemplo, si obtienen un potencial que es proporcional a z, o z cuadrado, o cualquier potencia, cosas que claramente divertiendo en infinito, eso está incorrecto. Y ustedes tienen que comentar que eso está incorrecto, porque conceptualmente, lo que deberíamos obtener es algo parecido a esto. Eso entonces, ¿sí? Eso con respecto al ejercicio 3, en el desarrollo que les voy a subir en el PDF ahora, van a encontrar todo el detalle de los cálculos que no hicimos aquí de forma explícita, van a encontrar otros comentarios físicos, van a ver estos mismos gráficos, y eso. ¿Sí? ¿Cómo adivinamos o cómo sabemos que el potencial es un equilibrio estable, pero no sé de qué carga es equilibrio estable? Ah, claro, sí, porque es un máximo. Recuerda que Pero el potencial está hecho en base como a que tenemos una carga positiva. ah, claro, como que el cono está cargado positivamente. Ah, que si la carga es negativa, las cargas negativas se van a los máximos. No a los mínimos. Como que se invierte el... Claro, podrías como invertir el gráfico pensando que después de eso se van al mínimo, o simplemente puedes pensar que esta es la forma, y para esta forma, cualquier carga positiva se va a querer ir a los mínimos, cualquier carga negativa imaginaria que tengas se va a querer ir a los máximos. ¿Y eso dónde lo veo? Como en la matemática de que el campo es menos del gradiente. El campo eléctrico en este caso se llama el Sí. ya, no sé si en esta parte lo podemos aplicar de forma directa porque este potencial no es el potencial global, es el potencial solo en el eje.
Entonces, si quisieran tener un campo eléctrico de forma directa, tendría que por para todo el punto del espacio. No sé si se puede preparar. Claro, lo que nos diría acá más que nada es como que, bueno, primero que todo, que el campo siempre va a estar apuntando hacia afuera, porque siempre va a tener como el campo es menos ingrediente, y en este caso tenemos siempre derivadas negativas, entonces me va a quedar un campo positivo. Aquí tenemos derivadas positivas, entonces me va a quedar negativo, apuntando en menos 0. Entonces lo que vas a tener con eso, si tienes tu cono, en los lados de acá va a apuntar en Z positivo, porque tienes pendientes negativas, pero si no acá, y en los lados de acá tienes pendientes positivas, pero te queda siendo negativo, entonces te queda en menos 0. Esa información te está dando sobre el campo eléctrico. ¿Sí a dónde apunta? ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Perfecto. No sé si, bueno, queda gente en el sub, pero no sé si están pendientes o si tienen alguna duda. Ya, ¿todo bien entonces? Voy a terminar la grabación. Muchas gracias por venir. Y tengo sus revisiones por si quieren verlas al tiro.